chicos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la profe Carolina y el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre la ética y la moral. La ética y la moral son dos conceptos muy cercanos en nuestra vida cotidiana, los usamos casi indistintamente, sin hacer diferenciación entre el uno y el otro, pero técnicamente son dos términos totalmente distintos. No obstante, etimológicamente, es decir, desde la historia de estos nombres, tienen en común que ambas provienen del griego ethos, que significa costumbres, es decir, que dentro de nuestra vida cotidiana solemos utilizar la ética y la moral, estos dos conceptos, como un sinónimo de costumbres. Pero esto no necesariamente es así y vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el tema de la moral. ¿Qué es la moral para nosotros? Y resulta que existen no una moral, sino muchas morales. Entonces está la moral cristiana, que es aquella que nos han enseñado, donde se rigen los principios de los 10 mandamientos y todo lo que está dentro de la Biblia, pero también está la moral de los musulmanes, por ejemplo, que tienen sus propios libros, sus propias leyes, sus propias normas y costumbres. También existen morales que están ligadas a la raza, por ejemplo, los indígenas tienen sus propias morales con las cuales rigen su conducta y su manera de interactuar en el mundo, o la raza afrodescendiente también tiene unas normas de conducta que son propias de estos grupos culturales. Entonces tenemos que entender que las morales están referidas a los grupos particulares, a esos grupos que están en cada uno de los países y a su vez en las localidades, en las regiones, y cada uno de estos grupos ha establecido unas normas de conducta donde se define lo que es bueno y lo que es malo para esta sociedad. Si recuerdan, por ejemplo, los mayas y todos los grupos indígenas del pasado de Mesoamérica tenían costumbre, por ejemplo, de hacer sacrificios humanos. Esos sacrificios humanos eran moralmente correctos dentro de esa época, dentro de esa cultura y dentro de esa moral, digamos, propia de esa cultura indígena. Entonces la moral establece lo que es bueno y lo que es malo dentro de un grupo social específico, en una época histórica específica y en un tiempo específico. Hasta ahí vamos bien. Y en ese sentido podemos decir que la moral es siempre local. Es local porque está instaurada en el espacio y en el tiempo, y que hace referencia a normas específicas que rigen la conducta, el modo de actuar en una sociedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a alguien se le cae un lapicero y estamos en el salón de clase y se nos cae el lapicero al piso, se le cae a un compañerito, y yo soy una persona cristiana, católica, muy ferviente, puedo decir que posiblemente Dios me castiga si yo no recojo ese lapicero y se lo entrego a mi compañero. Ahí estoy haciendo un análisis solamente desde el punto de vista moral. Es decir, no estoy poniendo en juego mi ser, lo que yo soy, lo que yo pienso, sino lo que me han enseñado, lo que por costumbre o por tradición he aprendido de mis papás, he aprendido de mis sacerdotes y de las personas que me enseñan, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la moral es también social, porque nos las enseñan otras personas. Las costumbres de la moral no nos las inventamos nosotros, ¿sí? El dicho no matarás o no hacerle daño al prójimo, no te lo inventaste tú, sino que hace parte de los 10 mandamientos, y resulta que tu familia todos han sido seguidores del catolicismo y por eso has aprendido esas normas de conducta que te indican lo que es bueno y lo que es malo, y que inclusive te dicen que puedes llegar al infierno en caso de que no sigas esas normas de conductas propias de la moralidad cristiana y de la moralidad católica. Ahora bien, no todas las morales son iguales, y eso hay que tenerlo siempre claro. La moral se aprende por tradición, es decir, de padres a hijos, ¿sí? Y cuando tú tienes tus hijos, pues les enseñas también tu propia moral. Por otra parte, encontramos la ética. Y veremos que la ética, si bien hace referencia también a las costumbres, tiene un enfoque totalmente diferente. La ética es una disciplina más bien científica, por decirlo de alguna manera, en tanto que toma el método científico de racionalizar las ideas y
intentar comprender el mundo que nos rodea, pero no obstante, la ética hace juicios de valor. Es decir, que no se puede considerar una ciencia en el sentido estricto, no es una ciencia, porque la ciencia busca ser objetiva, es decir, busca no hacer juicios de valor en torno a las cosas. La ciencia solamente diría, este tablero es cuadrado, mide tanto de altura y tanto de ancho, ¿sí? Trata de ser objetiva, pero la ética no es en sí misma objetiva. La ética hace juicios de valor en torno a las morales de cada sociedad. Entonces lo que hace la ética es analizar, por ejemplo, la moral cristiana e identificar dentro de la moral cristiana cuáles son esos valores que podríamos considerar universalmente viables. Voy a explicar mejor este ejemplo. Entonces, por ejemplo, dentro de la moral cristiana tenemos un valor muy importante, que es el valor de la solidaridad. Desde pequeños nos han enseñado que debemos ser solidarios, que debemos darle al otro lo que nosotros tenemos e incluso lo que no tenemos, porque de esta manera podemos equilibrar o hacer más justa la sociedad. Esto nos diría la moral cristiana. La ética lo que entraría es analizar si efectivamente la solidaridad es un valor sustentable en la sociedad y si es justificable que los seres humanos seamos solidarios unos con otros. Y posiblemente la ética tome un juicio de valor y diga, sí, es importante ser solidarios, porque cuando somos solidarios lo que hacemos es tenderle la mano al otro en sus momentos de dificultad, y en algún momento, cuando yo esté en un momento de dificultad, pues otro puede tenderme la mano a mí. Entonces la ética hace este tipo de juicios de valor, toma las diferentes morales de las diferentes culturas y dice en cierta forma lo que es bueno y lo que es malo de esas morales. Vamos a poner otro ejemplo, digamos, dentro de nuestra cultura católica es aceptable y viable el consumo del pescado, ¿cierto? Incluso hay una época del año donde se consume exclusivamente pescado como una parte de los rituales del catolicismo. La ética podría decir, o desde la ética uno podría decir perfectamente que el consumo del pescado no es viable porque estamos haciéndole daño a otros seres para poder beneficiarnos nosotros. En cierta forma estamos matando a otros individuos, a otros seres vivos para poder beneficiarme como sujeto y como individuo dentro de una comunidad. Entonces yo puedo ser católica, pero podría ser perfectamente viable que como sujeto ético que soy diga, para mí no es viable el consumo del pescado porque es éticamente incorrecto. Y allí vamos haciendo entonces diferencias entre la ética y la moral. Se podría decir que la ética entonces es un concepto que hace más referencia al individuo, es decir, no es social, sino que es individual. Y tiene que ver con mi propia perspectiva, la manera como yo reflexiono sobre la sociedad a la que pertenezco. Reflexiono sobre las normas que esa sociedad establece. Identifico lo que para mí es bueno o es malo. Entonces, para mí, por ejemplo, podría ser viable o no el consumo de la leche. Y hay algunas culturas dentro de las cuales el consumo de la leche no es apropiado, porque estaríamos utilizando un bien que realmente no pertenece al ser humano, sino que pertenece a los animales, ¿cierto? Hay algunas culturas para las cuales el consumo de la carne, digamos, de vaca, no es viable porque dentro de estas culturas la carne de vaca es sagrada, ¿cierto? Entonces, como sujeto ético, yo estoy casi que en la disposición, en la necesidad de reflexionar sobre mi cultura y sobre las normas que he aprendido por costumbre y por tradición. El sujeto ético es un sujeto, es un individuo que reflexiona sobre las normas y las conductas de su sociedad, pero también es un individuo que es capaz de establecer leyes universales. Es decir, la disciplina ética busca en últimas encontrar unos valores que puedan ser útiles para todos. Entonces la disciplina ética reflexiona, por ejemplo, si el valor de la empatía es un valor necesario en nuestra sociedad, o el valor del amor, o cualquiera de los valores que hemos conocido. Y
y ahí identifica hasta qué punto es benéfico para una sociedad tener este tipo de valores como normas de conducta. También analiza nuestras costumbres, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo tratamos a los otros, cómo tratamos a las mujeres, a los hombres, a los negros, a los esclavos, en cada una de las épocas y en cada uno de los tiempos donde se ha tratado de maneras diferentes a los diferentes grupos sociales. Podemos entonces ir concluyendo y decir que la ética es una disciplina filosófica que examina el sistema de creencias de cada una de las sociedades. Y finalmente les voy a dejar una reflexión a cada uno de ustedes, y es que se pregunten, siempre se pregunten, con respecto a las cosas que hacen en el diario vivir, las cosas que por tradición hemos aprendido, si consideramos que son éticamente correctas o si las hacemos únicamente porque la moral no lo indica. Entonces vuelvo al ejemplo de la clase, del salón de clase. Si a tu compañero se le caen todas las cosas al piso y se le pierden los lapiceros, los lápices, y tú te encuentras uno de esos lapiceros, cuando tú le devuelves ese lapicero a tu compañero, ¿lo haces porque por tradición te lo enseñaron o porque tú consideras que es éticamente correcto entregarle ese lapicero a tu compañero? Y cada vez que hagas una acción en tu vida cotidiana, siempre pregúntate, ¿es éticamente correcto? Es decir, desde mi perspectiva como sujeto, como individuo, considero que es correcto hacer esta acción. Esta acción beneficia a las personas con las que estoy, con las que me comunico, con las que me relaciono. Y de esta manera vamos a ser sujetos éticos, no solo sujetos morales, porque todas las personas somos sujetos morales, es decir, hacemos parte de una sociedad donde tenemos unas costumbres, unas normas, unas tradiciones. Pero es nuestra obligación como sujetos racionales reflexionar sobre esta moralidad y establecer también una conducta ética, es decir, una conducta reflexiva sobre todo lo que es relativo al ser social. Nos vemos en un próximo encuentro. Me encanta saludarlos y espero que se suscriban a este canal. Nos vemos pronto. Chao, chao.